Hola jóvenes, continuamos con nuestros videos. Eh, Vamos a partir donde dejamos el material en el video anterior, donde trabajábamos o dedujimos una ecuación para la dinámica del cuerpo rígido. Entonces nos quedamos que esta es la ecuación fundamental, ¿ok? Entonces aquí las torcas son las causas del movimiento rotacional. Y este término que está aquí tiene que ver con el cambio en el movimiento angular. Y esta es una corrección por irnos a un marco de referencia no inercial. Entonces comentábamos que esta ecuación es fundamental y es muy importante y que hay que pegarla en el refrigerador de sus casas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin embargo, pues aún falta trabajar un poco más esta ecuación para poderla llevar a aplicaciones más, digamos, más sencillas, ¿no? Y para ello necesitamos seguir trabajando con ese término que está aquí. Recordemos que h o' es el momento angular del cuerpo rígido en el movimiento en un plano, ¿ok? Y bueno, pues vamos a aplicar ahora esa hipótesis, que el movimiento es justamente en un plano. Muy bien, entonces si recordamos, el momento angular está dado como el límite cuando L tiende a infinito de los momentos angulares de cada una de las porciones del sistema, de las porciones iésimas, y todo está medido, claro, desde el marco de referencia O'. Entonces, este HI significa RI' cruz MI BI', vectores, ¿ok? Y bueno, pues hay que tomar la sumatoria sobre toda la partición del cuerpo rígido y luego pues tomar el límite. Entonces hay que trabajar ahora con este término. Muy bien. Entonces fíjense, esta velocidad BI' es la velocidad de rotación alrededor del punto O'. Entonces ahora el marco de referencia es O' y esta es la velocidad, digamos, que recuerda el movimiento rotacional alrededor de ese punto. De tal manera que si BI' tiene detrás el movimiento rotacional, pues entonces BI' es igual a omega cruz RI', donde omega ya no tiene índice, puesto que todo el cuerpo rígido pues rota angularmente de la misma manera. Y si aplicamos la hipótesis de movimiento plano, significa que omega va a ser perpendicular, ya sea que sea punto o tache, o sea que su dirección sea hacia adentro, hacia afuera del tablero o hacia adentro del tablero, y los vectores RI' van a estar contenidos en el plano del tablero, de tal manera que omega y el plano, y por lo tanto sus vectores que están contenidos aquí en ese plano, van a ser ortogonales. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces me interesa trabajar con esta expresión que está aquí. Voy a comenzar solamente con este término, ¿ok? Esta MI es un escalar, lo puedo pasar por acá, aquí lo pongo, y luego la BI la tomo de esta expresión. Entonces me queda este término. Perfecto. Fíjense. RI' cruz omega cruz RI lo voy a trabajar usando esta identidad vectorial algebraica. Es decir, este término que está aquí es bajo esta identidad de lo mismo que RI' punto RI', o sea, esto que está aquí es un RI' cuadrado, omega, menos, y aquí viene la simplificación. Atención con este punto. Este me queda RI' punto omega, pero bajo la hipótesis de movimiento rotacional plano, RI' punto omega es 0, porque son perpendiculares. Entonces, ese término vale 0 y esto implica la simplificación. ¿Ok? Entonces, ese término que está aquí, trabajándolo, hemos obtenido que es lo mismo que MI RI' al cuadrado por omega. Esos términos van a ser fundamentales en la descripción. O sea que, en resumen, el momento angular yésimo
es lo mismo que mi por ri' al cuadrado por omega. Tomamos la sumatoria. Omega, noten que no tiene índice, lo puedo factorizar. Y entonces me queda este término fundamental, fíjense. Me queda aquí el límite, ¿no?, cuando L tiende a infinito, y esta sumatoria. Esa sumatoria, bueno, pues sabemos que va desde 1 hasta L. Y bueno, este término que está aquí es de suma importancia. ¿Ok? Asumiendo que esto converge bonito, etcétera, etcétera, aplicando el argumento de Riemann, esto es, en general, es una integral triple, a veces es una integral sencilla, a veces es una integral doble, pero en general es una integral triple. Entonces, en el límite, cuando L tiene infinito, este mi, que es recuerden que es la masa de un pedacito, bueno, pues se convierte en un elemento diferencial de masa, y esta variable es discreta, ¿no?, pues pasa a ser una variable continua, y esta integral se realiza sobre la geometría del cuerpo rígido. Y ese término es fundamental. Se llama el momento de inercia. Lo vamos a denotar con I, y siempre vamos a hacer referencia a dónde está calculado. Es muy importante recordar dónde estamos calculando este momento de inercia. Porque, ¿verdad?, y aquí viene una cuestión fundamental, fíjense, a ver, aquí. El momento angular, entonces, el momento angular es igual a momento de inercia, ¿verdad?, por velocidad angular. ¿Recuerdan ustedes esa forma? Que un momento angular sea igual a algo por la velocidad. Bueno, pues si ustedes se acuerdan, tiene la misma forma del momento lineal. El momento lineal es igual a masa por velocidad, mientras que el momento angular es algo que hemos llamado momento de inercia por velocidad angular. Entonces hay una correspondencia, hay una analogía entre esta variable lineal, que es el momento lineal o momentum, y esta variable vectorial angular, que es el momento angular, ¿ok?, que es algo por la velocidad. M, en el contexto lineal, M recuerda las propiedades inerciales de la partícula. Es la resistencia al movimiento de la partícula. En analogía con el momento lineal, este objeto I va a tener la interpretación de la resistencia del cuerpo rígido a moverse angularmente. Y es por eso que este momento de inercia es fundamental en la descripción del cuerpo rígido. Es decir, el momento angular es una propiedad constante del cuerpo que constituye una medida de su inercia a la rotación o la resistencia a los cambios de velocidad de rotación, consecuencia del modo en que su masa está distribuida radialmente en torno al eje Z que pasa por el eje O'. O sea, que este momento de inercia lo que me está diciendo es una medida de la resistencia que opone el cuerpo rígido a rotar alrededor de un eje que pasa por O' y que en este caso es paralelo al eje Z por la configuración que hemos decidido estudiar. Eso entonces es fundamental. Entonces esta inercia hace las veces, esta inercia de rotación, ¿verdad?, hace las veces, también por eso también se conoce como inercia de rotación o momento de inercia. Me voy a referir de la misma manera, la misma letra. Esta inercia de rotación es una medida de la resistencia a el cambio en el movimiento angular, ¿verdad? Y es fundamental escribir con respecto a qué eje se está llevando a cabo, porque eso tiene que ver por cómo está distribuida la masa radialmente alrededor del eje Z que pasa por O'. Entonces fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis. Esta analogía abre
pues camino a establecer una relación bastante bonita entre las variables lineales de la dinámica y las variables angulares de la dinámica. Entonces, miren, existe un momento lineal y un momento angular. En el caso del momento lineal es masa por velocidad. En el caso del momento angular es el equivalente de masa, que es la inercia de rotación o momento de inercia, por la velocidad angular. Por lo cual significa que, ¿quién es el análogo de la velocidad lineal? Pues es la velocidad angular. ¿Quién es el análogo de las fuerzas? Las fuerzas, recuerden que son las responsables del movimiento traslacional, que son las causas del movimiento traslacional. ¿Quién es su análogo angular? La torca. La torca van a ser las causas del movimiento rotacional, ¿verdad? También tenemos el análogo de la aceleración lineal. ¿Quién es? Pues la aceleración rotacional. Y de la mano de esta expresión, y esta, ¿verdad? ¿Quién es el análogo de la inercia traslacional? Así le podemos llamar a la masa común y corriente. Pues es la inercia rotacional. Inercia rotacional o momento de inercia. Como les comento, lo voy a mencionar de manera indistinta. ¿Ok? Bueno. Si yo regreso a la expresión fundamental, la que pegamos en el refrigerador, estamos concluyendo entonces que y además para nuestro caso de movimiento en un plano, que es nuestro caso de interés, esto es movimiento en el plano, movimiento en el plano, ese es nuestro caso de interés. Este momento angular se escribe como esta inercia de rotación por la velocidad angular, lo cual significa que si yo sustituyo esto en la ecuación fundamental, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me queda esta expresión. Una vez que yo fijo el eje de rotación y ya no le muevo, y si le muevo, pues tengo que volver a calcular todo. ¿Okay? Entonces, una vez que yo fijo O' y el eje de rotación, la I ya es una constante. ¿Ok? Y esto vendría siendo el caso como cuando la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual al cambio en el momento lineal con respecto del tiempo. Aquí es exactamente el mismo paso. Si la inercia de rotación es constante, pues sale de la derivada. Y entonces me queda inercia de rotación por la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, que es igual a inercia de rotación por aceleración angular. Entonces, eso es el análogo de masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pero esto no se parece a fuerza igual, o no se parece a lo que sería el análogo de masa por aceleración. Pues no, la respuesta es que no se parece, porque O' está en un marco de referencia no inercial. Si queremos que eso se parezca a un marco de referencia inercial, bueno, pues entonces hay que tener la descripción del sistema con respecto a un marco de referencia inercial, por ejemplo, para poderlos comparar. Aún así, bueno, pues aquí tengo sumatoria de torcas igual a inercia de rotación por aceleración más este término que es la corrección de irnos a un marco de referencia en general no inercial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, suponte que O' es un marco de referencia inercial. Si es un marco de referencia inercial, O' significa que el vector S dos puntos tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Tendría que ser igual a 0 si O' fuera inercial. Entonces, si este es inercial, este término es 0. Y entonces fíjense lo que me queda. Sumatoria de torcas igual a I por alfa. O sea, ese es el análogo de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ya lo vieron? Pero entonces lo que trato de decir es que esta expresión es mucho más general. Esta es la expresión que está lista para ser aplicada para marcos no inerciales. ¿Ok? Bueno. Entonces voy a seguir trabajando con estos casos, ¿no? Entonces fíjense, esto sirve para marcos no inerciales en general, pero si O' es inercial, entonces este término es 0 y me queda esta expresión, ¿no? Que es como sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en un marco inercial. O bien, otro caso particular. Suponte que ahora O', que es lo que tú quieras, ¿no? Es un marco no inercial en general, lo que tú quieras. Suponte que lo elijo como el centro de masa. ¿Qué pasa si a este lo elijo como el centro de masa? Ah, bueno, pues si este lo elijo como el centro de masa, ahora este no es 0, ¿no? Porque esa en todo caso sería la aceleración del centro de masa. Al convertirse O' en el centro de masa, entonces ese dos puntos se convierte en la aceleración del centro de masa. Pero ese término que está aquí, fíjense quién es.
es la posición de el centro de masa medido desde O'. Esto es el centro de masa medido desde O'. Pero si O' es el centro de masa, entonces esto sería la posición del centro de masa medido desde el centro de masa. O sea que esto vale 0. Lo cual significa que esta expresión en el centro de masa, esta expresión medida en el centro de masa, es lo mismo que sumatoria de torques en el centro de masa igual a I centro de masa, velocidad, aceleración angular. Y esto vendrá siendo el equivalente o el análogo de esta expresión. Miren, o sea, observen la equivalencia. Miren qué bonita y qué bonita simetría. Esto viene a complementar esta tabla, ¿verdad? Esta tabla donde se presentan las analogías. ¿Perfecto? Entonces, a esta tabla, a modo de resumen, hay que agregarle esta expresión, estas dos expresiones. Hay que complementar la tabla. Bueno. Entonces, en resumen, el movimiento plano de un cuerpo rígido, ¿verdad? En la descripción, en el centro de masa, son esta ecuación y esta ecuación. ¿Perfecto? Si las fuerzas se encuentran en X y Y, pues entonces esto tiene coordenadas X, Y, las coordenadas Z son 0, las coordenadas Z son 0, es decir, que eso solo tiene información no trivial en el eje X, Y. De tal manera que de aquí salen dos expresiones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y aquí tendría una aceleración del centro de masa en X y una en Y. Es decir, que de aquí salen dos expresiones. Esta ecuación vectorial implica dos ecuaciones escalares. Y esta, pues en este caso, alfa tendría que ser alfa K. Y por la configuración, todas las torcas tienen que ser torcas K. ¿Ok? De tal manera que escalarmente esta solo contribuye con una ecuación. Entonces, en resumen, para nuestro movimiento plano, ¿verdad? Todo se reduce a resolver tres ecuaciones escalares. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de torcas en Z. ¿Perfecto? Muy bien. Muy bien. Como les comentaba anteriormente, otro caso de interés ocurre cuando el eje de rotación es fijo. ¿Qué significa que el eje de rotación sea fijo? Pues que no se mueva. Y si el eje de rotación no se mueve, pues su aceleración es 0. Lo cual significa que, miren, que es lo que yo les decía hace rato. Si el eje de rotación está fijo, significa entonces que, ¿verdad? En este caso, O' se convierte en un marco inercial. ¿Sale? Que es la expresión que platicamos hace unos minutos. Entonces, esta ecuación también es fundamental. Y siempre que el eje de rotación sea fijo, ¿fijo como cuándo? Pues como por ejemplo cuando tienes una rectificadora, ¿no? Una máquina de balanceo de una llanta, pues ahí el eje es fijo. Cuando tienes, por ejemplo, el spinner, ¿no? Moviéndose en tu mesa, ¿no? Ahí el eje de rotación es fijo, etcétera. Bueno, muy bien. Continuamos. Esas son unas observaciones, es decir, yo sé que este material es muy técnico, o sea, pues por un lado, pues lo advertí, ¿no? en el primer video, pero por otro lado, pues así es la vida, o sea, no podemos hacer nada, ¿sale? Más que entender las cosas, ¿no? O sea, así es la vida, es una cuestión técnica, pero pues sí, o sea, ni modo. Y hasta aquí tenemos el conjunto de ecuaciones completas que vamos a utilizar en este curso. Yo diría que esto ya es el momento más abstracto de nuestro semestre, ¿no? En cuanto a matemáticas. Y lo que sigue ahora pues, es aplicar estas ecuaciones, ¿no? Todas estas ecuaciones que deduje desde la ecuación del refrigerador para acá. Lo cual significa que si no le entendiste al primer video, no pasa nada. Entonces tienes que poner especial énfasis en entender este video que estamos trabajando en este momento. ¿Ok? Cambiando ligeramente de tema, ¿no? Y decidí meter esto aquí como una observación. Muchos de los objetos que rotan tienen simetría cilíndrica o simetría circular, simetría esférica. Y pues van a estar rodando y deslizando. Los casos que nos van a interesar a nosotros va a ser cuando esté rodando y no deslice.
¿Por qué son de interés? Bueno, primero porque son los casos simples, son los casos educativos. Y van a ser los casos suficientes, o sea, esos van a ser los casos que vamos a evaluar. ¿Sale? El caso cuando un objeto, o piensa en una moneda, ¿no? Tiene rodamiento y patina o desliza, ese caso es muy interesante, es muy bonito, ¿verdad? Pero sí requiere un poco más de, digamos, requiere es un poco más elaborado, vaya. Entonces, para pues, la fortuna de ustedes, ¿no? Eso no lo vamos a evaluar, ese caso no lo voy a evaluar. No se va a trabajar en este curso. ¿Cuál es el caso que voy a trabajar? Es rodamiento sin deslizamiento. ¿Qué pasa en un rodamiento sin deslizamiento? Bueno, pues esta rueda gira, ¿verdad? Y se traslada, de tal manera que si esta longitud de arco se desdobla, pues pasa a ser ese desplazamiento translacional. En este caso, ¿verdad? Se puede esto hacer, se puede distinguir en dos, fundamentalmente en dos casos. ¿Cuál es la razón que tenga rodamiento sin deslizamiento? La fuerza de fricción. Si ustedes recuerdan, el eje de rotación instantáneo de este sistema no es el centro de masa, ni tampoco es el centro geométrico. El centro instantáneo de rotación es el contacto con el piso, es el punto en contacto con el piso. Ese es el centro instantáneo de rotación. Lo cual significa que esta rueda está rotando instantáneamente con respecto a este punto. O sea que este punto es como si no se moviera. Por lo tanto, la fuerza de fricción es la estática. Y eso es una observación fundamental. Y que tiene que ver con lo que acabo de decir. El centro instantáneo de rotación está aquí. Entonces, este instantáneamente no se mueve. Entonces, por lo tanto, la fuerza de fricción es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, su modelo es μ0 por n, donde μ0 es el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Ok? Bueno, esa es la fuerza de fricción máxima. ¿Ok? Realmente la fuerza de fricción, para que ruede sin deslizamiento, puede tomar cualquier valor, pero siempre y cuando sea menor o igual que este valor máximo. Es como cuando pones una caja en una rampa y la caja no cae. Significa que la fuerza de fricción hace que, o compensa, la componente del peso sobre la vertical, ¿no? Perdón, sobre el plano inclinado. ¿Ok? O sea, la fuerza de fricción es tal que compensa esta componente del peso, que es la que haría que cayera, que se deslizara sobre el plano inclinado. Si yo lo inclino un poco más, pues yo puedo observar, por ejemplo, que la caja no deslice. ¿Ok? Lo voy a dibujar, miren. A ver, tengo una caja aquí. Entonces, esta no desliza. ¿Por qué no desliza? Bueno, pues recuerden que aquí hay una componente del peso, ¿no? Aquí hay una componente del peso, sobre hay una componente del peso, ¿no? Esta la vamos a llamar WS, ¿sale? Para distinguirla de la vertical y la horizontal. Significa que esta componente aún no vence la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va hacia acá. Y la fuerza de fricción, pues en equilibrio justamente la fuerza de fricción equilibra esta. No puede ser mayor, porque si fuera mayor significa que el bloque mágicamente subiría, lo cual pues no tiene sentido. Tampoco cae porque está en equilibrio. Lo cual significa que esta fuerza de fricción, digamos en el equilibrio, se iguala con esta componente. ¿Qué pasa si yo lo inclino más? ¿Verdad? Si yo lo inclino más, la componente de peso es más grande. Y suponte que aún no cae. Entonces la fuerza de fricción creció. ¿Verdad? Creció hasta dónde? Pues hasta igualar esta cantidad para mantener el equilibrio. Pero va a haber un momento donde esta que está aquí va a alcanzar a este límite. ¿Ok? Y cuando lo alcanza, es lo que tendremos como el desplazamiento inminente. ¿Qué significa? Que si yo lo perturbo tantito o le subo un grado más, esto empieza a caer. ¿Ok?
Entonces la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual que este máximo μ0 por n, para que no haya deslizamiento. Y que cuando F alcanza esta igualdad, es en el caso límite, cuando esta caja ya va a empezar a caer. Eso se llama deslizamiento inminente. Aún así, en este caso, el objeto puede rodar sin que patine. ¿Ok? Entonces, deslizamiento sin, rodamiento sin deslizamiento involucra esta desigualdad, o en el caso extremo, cuando llega a ser la igualdad. ¿Por qué es el caso de interés? Pues es el caso educativo, porque en este caso yo puedo relacionar la aceleración del centro de masa con la aceleración angular del objeto. O sea, cuando no patina, aceleración lineal y aceleración angular se relacionan así. Pero si patinara, entonces la aceleración del centro de masa y alfa son independientes. Entonces ahí sí que estamos en un problema. ¿Perfecto? Y como está patinando, pues entonces es como si se arrastrara algo. Entonces ahí el coeficiente de fricción ya cambiaría a el coeficiente de fricción cinético. ¿Perfecto? Entonces en nuestro caso, estos son tenemos el caso educativo, el caso simple, y van a ser nuestros casos de interés. Este existe, es muy interesante y es un caso de realidad, ¿no? En la vida real, y seguramente en su vida como ingeniero se van a topar con estos casos. ¿Perfecto? Si tengo oportunidad, puedo resolver un problema que involucre este caso y lo subo al video. Sin embargo, lo que voy a evaluar, a modo de ejemplo, lo que voy a evaluar yo va a ser estos dos casos. Que el objeto tenga rodamiento, pero sin deslizamiento. ¿Perfecto? Bueno, perfecto. Solo me falta un elemento para tenerlo todo. ¿Cuánto vale la inercia de rotación? ¿Cuánto vale la inercia de rotación? Ya vimos que depende de cómo está distribuida la masa alrededor del eje de rotación. No es lo mismo que una varilla rote en este eje que la misma varilla rote con respecto a este eje. ¿Dónde el sistema opondría más resistencia a moverse? Intuitivamente hablando, pues sería este caso. En este caso el sistema opondría más resistencia a moverse, y si no me creen, pongan el eje así, ¿no? Por ejemplo, pongan el eje así, que salga del tablero, y luego la varilla así. Y suponte que la varilla es un poste. Y yo te diría, pon a rotar la varilla, ¿no? Pon a rotar ese poste alrededor de ese punto, pivoteado en este punto. Pues no vamos a poder ni siquiera levantar el poste. Pero si el poste está así, ¿no? Está en su centro de masa. Pues aquí llego con mi manita, ¿no? Llego aquí con mi manita, esa es mi manita, ¿no? ¿Verdad? Y aquí sí puedo poner en rotación al poste. Entonces, es por eso, la inercia de rotación es fundamental, como ya les había dicho, es calcular con respecto al eje de rotación. Entonces, esta inercia de rotación tiene que ser más grande que esta que está acá, y sí lo es, porque un doceavo es más pequeño que un 1/3, ¿no? Entonces, rotacionalmente, tiene más inercia rotar la varilla con respecto a este eje que rotar con respecto a este otro eje que está acá. Y así sucesivamente. O sea, hay todo un catálogo de figurillas, ¿no? De cuerpos rígidos rotando, ¿verdad? Con respecto a distintas posibilidades, con respecto a distintos ejes de rotación. Y bueno, pues se pueden calcular, ¿no? Eso se pueden calcular, son ejemplos, ¿no? Hay catálogos en los libros ya hechos, ¿no? La idea pues es que aprendan a calcularlos, pero eso es un tema de cálculo vectorial. Miren, aquí por ejemplo, este es el catálogo del Beer and Johnston, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice que pues evidentemente lo mismo que rote en este eje, o que rote en este eje, o que rote en cualquier eje perpendicular a la varilla que pase por el G, por el centro de masa, por ejemplo, por el centro geométrico. Siempre va a ser un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Miren, aquí por ejemplo tengo esta tabla me gustó porque complementa a la que está acá arriba, ¿verdad? O sea, no son estrictamente iguales, tampoco son estrictamente diferentes. Pero por ejemplo aquí miren, aquí este bloque rota en este eje, esa sería como una puerta, miren qué interesante. Esa sería como una puerta, ¿verdad? Rota con respecto a aquí este eje donde pasan las bisagras. Pero miren, aquí tengo el eje de rotación, aquí hay en esta simetría, en este otro eje,
o así, ¿ya vieron? Entonces es importante, ¿no? Pues aquí tengo este objeto sólido, ¿no? 3 dimensiones. En un disco, va a ser fundamental, ¿no? La inercia de rotación de un disco cuyo eje pasa por el centro geométrico es 1/2 de la masa por r cuadrada. Lo vamos a estar ocupando en todo el curso, es que más vale que pues se lo tatúen también o lo peguen en el refrigerador. La inercia de rotación de un disco rotando alrededor de su centro geométrico es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Que por cierto es lo mismo para un cilindro, que rota alrededor de un eje que pasa por su centro geométrico, ¿verdad? Longitudinal. Miren, 1/2 de m por a cuadrada, 1/2 de m por r cuadrada. Aquí hay una cosa fundamental, y con este comentario termino este video para que no sea muy extenso. La inercia de rotación contempla la distribución de la masa con respecto al eje de rotación, no con respecto al origen. Y eso es algo bien importante, ¿ok? Y aquí fíjense, déjenme hacer una aclaración. Medido desde, aquí le puse medido desde O', pero es medido desde el eje que pasa por O'. Y esto es fundamental. Ya lo corregí. Es R medido desde el eje que pasa por O'. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que estoy diciendo? El cilindro. Suponte que aquí está O. Este punto que está aquí es una diagonal hacia acá. Bueno, no. No se mide R', no se mide de aquí a O. No, se mide este punto al eje. Donde distancia al eje significa que forme 90 grados aquí, ¿ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, este punto que está aquí, la distribución de masa de esta rebanada es la distancia de todos los puntos al eje, ¿verdad? Es la distancia de este punto al eje, este punto al eje, este punto al eje, este punto que está aquí al eje, este punto al eje, este punto al eje, ¿sale? Así, son todos los puntos al eje. Son las distancias de cada punto del sistema al eje. Lo cual, ¿qué significa? Que con esto que acabo de decir, significa que mientras la distribución tenga esta simetría a lo largo de este eje, es como si el cilindro pues estuviera aplastado. O sea, y este sistema son completamente equivalentes. O sea, si el eje de rotación es este que pasa por el centro, el cilindro y el disco son completamente equivalentes, porque la distancia se toma hacia el eje de rotación. ¿Perfecto? Eso lo voy a explicar en una serie de ejemplos que vienen más adelante, pero eso lo voy a hacer para el siguiente video. Muy bien, jóvenes, pónganse a estudiar. Bueno, cómprense unas palomitas y vean sus videos.